smile, you gotta at least try. Oh no, no, sweetheart, you will never be fine. I know they lie to me, they're lying to you. Depression is an illness, not a phase, please be aware. They're talking to you. No, no, no. No quiero seguir engañándome así para gustarte a ti y alejarme de mí. Yo quiero salir, dejar de mentir y atreverme a decir que no me llames más así. Para mí la música lo es todo. Creo que el mundo no tendría sentido si la música no existiera. Mi nombre es Hugo Marlo, tengo 22 años y soy cantante. Yo creo que hay desinformación sobre este tema del cambio de voz. Incluso yo la tengo, por ejemplo, desconozco el cambio de voz de las mujeres trans. Di primavera, di primavera. Creo que para mí cantar es expresar un mensaje y es relatar una historia. Yo soy Alma Pereira, soy cantante, actriz, activista transfeminista. Hay mucha desinformación en cómo afectan las hormonas a la voz. Justamente porque hay mucha desinformación en general en todo lo que es nuestra realidad, la realidad de las personas trans. A mi familia siempre le ha gustado mucho mi voz, siempre me han apoyado en la música a la hora de cantar. Y luego gente que no es de mi alrededor sí que se creían súper listillos y me decían que no iba a poder cantar, que no iba a poder seguir cantando, que no me hormonara. Como si al cambiar la voz ya no pudieras cantar nunca más, ¿sabes? Que es como, me está cambiando la voz, no significa que no vaya a poder cantar, voy a seguir teniendo voz, ¿sabes? He de decir que los estrógenos no suelen afectar a la voz de una persona que se hormona con estrógenos. Y los inhibidores de testosterona tampoco. En el caso de los chicos trans, ¿no? De hormonas masculinas, digamos, afecta a la voz muchísimo. O sea, en poco tiempo la voz cambia mucho. Hola, soy Hugo y esta es mi voz pre-testosterona. Hola, soy Hugo y esta es mi voz, 5 meses en testosterona. Las cuerdas vocales tienen una cosa, y es que la testosterona ensancha las cuerdas vocales. Pero después no hay vuelta atrás, entonces una mujer trans, si ha pasado la adolescencia, las cuerdas vocales ya las tiene ensanchadas. Es difícil que con los estrógenos se contraigan, a veces pasa, como pasó conmigo. Entonces, sí que es verdad que en las mujeres trans es más difícil el tema de cambio de voz y los hombres trans como mucho más fácil en la hora de que te cambie. Hay que entender que toda corporalidad es válida y que tener una voz y una tesitura de barítono, es decir, grave, y tener un cuerpo considerado femenino dentro de los estándares canónicos sociales de donde vivimos, es completamente válido. ¿Cuántas mujeres en general vas a encontrar que sepan cantar en la tesitura de un barítono, pero también en la tesitura de una contralto? Muy pocas, y casi todas somos trans. Hay que ser consciente que cada uno tenemos un rango vocal. El rango vocal es de la nota más grave que llegas a la más aguda. Entonces hay que ser consciente que cuando tienes un cambio de voz, ese rango vocal cambia por completo y a esas notas tan altas que antes llegabas no vas a poder llegar. After everything I lost on you, is a loss on you. Cuando tu cabeza y tu voz no están compenetradas y no se entienden, allí pasa que tú intentas hacer una nota, pero das otra. Tu cabeza te está diciendo que es esta nota y tu voz te hace otra. Intentas cantar en un tono, pero estás cantando en otro y no puedes afinar. Y eso es chungo porque dices, ¿qué me está pasando?
Cuando mente y voz o mente y corporalidad no coinciden, a eso se le suele llamar disforia de género. Y es un proceso que puede ser realmente muy duro para muchas personas trans. He cogido más confianza conmigo mismo después del cambio de voz, porque sí que es verdad que antes para mí tenía una voz bonita, una voz dulce, suave, pero tampoco veía que tuviera un cuerpo. Y sí que es verdad que me dio pena el cambio de voz, pero cuando escuché mi voz de ahora y todo lo que puedo hacer y lo que soy capaz de hacer, dije, wow, es que esta voz me encanta. Y ahora estoy más seguro de mí y ahora creo que mi voz tiene un cuerpo, tiene una forma y que me gusta. Y me gusta poder llegar a esos graves y poder llegar a todos esos agudos. O sea, estoy muy a gusto con mi rango vocal. Yo ya partía de una voz aguda, pero lo dicho, más que un cambio ha supuesto un encaje más perfecto dentro de mi tonalidad aguda, no es forzado. Siento que simplemente estoy en la tesitura a la que correspondo. Recuérdame si mi guitarra oyes llorar. Sobre todo fue una cuestión, yo creo que social, poder cantar en una tesitura en la que me siento más cómoda, no solamente como persona trans y como mujer, sino como os decía, ahora me siento mejor cantando, por ejemplo, de contralto, por este cambio de voz que ha supuesto un clic justamente para poder cantar este tipo de tonalidades. Yo llevo 2 años ayudando a personas trans, sobre todo, que quieren ser cantantes, que quieren cantar, pero por su transición pues están teniendo esos problemas. Y la experiencia es muy bonita. Al yo haber pasado esta transición, haber pasado el cambio de voz, me es más fácil ayudar a una persona trans, porque sí que esas personas trans a lo mejor están buscando profesores de canto, pero ese profesor de canto no sabe lo que te está pasando en la voz. Te puede ayudar, pero no de la misma manera que te puede ayudar alguien que lo ha vivido. Algo que les pasa a todos los chicos trans es que cuando les cambia la voz y ven que ahora hablan grave, que tienen que cantar grave, y se quedan como cantando allí abajo, se quedan cantando las canciones una octava baja, no salen de ahí, y lo que yo les hago es como, no, hay más campo, o sea, el campo se abre, o sea, tú puedes cantar más notas, no solo esas. Entonces les hago ese paso de ahí a lo grave y poder llegar a lo agudo. Y es muy guay cuando consiguen eso, porque siempre hay un día en el que hacen, pum, su cabeza hace, ¿qué? Y entonces suben, cantan agudo y dicen, wow. A las personas trans que han dejado de cantar después de una transición hormonal, me gustaría deciros que cantar es precioso, cantar es expresar, cantar es sentir, cantar es sacar sentimientos de tu cuerpo que necesitas sacar. Tu voz es completamente válida. Tu voz es perfecta, tal y como es. Si vosotros, vosotres, vosotras queréis cantar, es vuestro sueño o simplemente vuestro hobby y os hace feliz, os hace sentir bien, que lo hagáis. Escucharos. Si es lo que queréis, ¿por qué vais a dejar de hacerlo? Es un cambio de voz. Ya está. Hay que seguir. Hay que luchar por lo que quieres. Trabaja tu voz. Quiere a tu voz. Canta.